Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Habla nuestro espíritu, que te adoremos y glorifiquemos tu santidad y que pues prestemos atención al consejo de tu palabra. Amén. El Espíritu Santo siempre ha existido, es preexistente con el Padre. El Espíritu Santo nunca fue creado, la palabra nunca fue creada, el Padre tampoco nunca fue creado. Ha sido unidad preexistente. La grandeza del Espíritu Santo, hermanos, es tan maravilloso que el libro de Job, bendito es el Todopoderoso, mire lo que dice Job. Job 26, Job 33 dice la Escritura. Veamos lo que dice. Job 33, del 4 al 6. El Espíritu del Padre me hizo, y el soplo del Omnipotente me da vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Bendito es el Señor. El Espíritu de Dios o del Padre me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eso da a entender, hermanos, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios. Me hizo, dice Job. O sea que el Espíritu Santo tiene la habilidad de crear. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 26:13 dice: su Espíritu adornó los cielos. Imagínense qué glorioso es el Espíritu Santo, hermanos, que adorna los cielos. Qué gloriosa la dimensión del Espíritu Santo. Es creador, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ordenó los cielos. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo después de ordenar los cielos? La Biblia dice que todo lo creó Dios perfecto, y vio Dios que todo lo que había hecho fue bueno. Amén. Pero dice Génesis 1:2, ahí habla, hermanos, de la caída de Luzbel. Ya desde Génesis 2 habla de la caída de Luzbel. Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, punto. Fue una creación gloriosa, la creación natural, la creación primaria de Dios. Pero el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso da a entender que de la caída de Luzbel fue un gran cataclismo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tuvo que limpiar todo otra vez de nuevo y restaurar lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, había destruido. Dice la Biblia en el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que el diablo, que el Señor lo reprenda, cuando cayó Luzbel, vació la tierra y la desordenó. ¿En qué año sería eso? ¿Cuántos millones de años dicen que tiene la tierra? Según los científicos, la tierra tiene 4
4.000 millones de años. 4.5 millones de años tiene el planeta Tierra. La pregunta sería, ¿en qué tiempo Luzbel cayó del cielo? En su primera caída. Porque Luzbel cayó, pero después volvió a subir cuando le quitó el poder al hombre. Volvió a subir otra vez. Si la Tierra tiene 4.000 millones de años, ¿cuántos años duraría el planeta Tierra tranquilo? ¿Con qué civilizaciones? ¿Usted piensa que somos los únicos aquí? Cuando uno estudia geografía o estudia historia, la mayoría de libros y ciencia y AI solo nos enseñan de los sumerios para acá. Pero ¿por qué no van más allá? Cuando han hecho excavaciones en ciertas áreas del planeta, han encontrado artefactos de metal rarísimos que no son ni de tiempo de los romanos, ni de los griegos, ni de nuestros tiempos modernos. Quiere decir que sí han existido otras civilizaciones, otras razas en este mundo, y no nos han dicho. ¿Usted piensa que Dios iba a crear todo el universo solo de por gusto? ¿Qué piensa usted? La Biblia dice en Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Luzbel cayó del cielo. ¿Cuándo cayó? En la rebelión que tuvo contra el Altísimo en Génesis 1:2. Ahí fue cuando cayó, su primera caída. ¿Y qué pasó en su primera caída? Hizo estragos, hermanos. La Biblia dice en Isaías 45:18 que Dios no creó en vano la tierra para que fuese habitada, la creó, punto. Mi pregunta es, si los científicos dicen que tienen más de 4.000 millones de años la tierra y Dios no la creó para que estuviera vacía, ¿quiénes habitaban antes de Adán y Eva aquí? Porque yo he estudiado el mundo preadámico, la gente que existía antes de Adán y Eva en este planeta. Hubo gente antes que Adán y Eva, claro que sí. ¿Y qué otras razas, qué otras civilizaciones habrían sobre este planeta? Y siempre el Espíritu Santo ha tratado con todas las razas. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job, y el soplo del Omnipotente me hace que entienda. Su Espíritu adornó los cielos. Qué glorioso es el Espíritu Santo. La capacidad de adornar los cielos, hermano. Si son billones de años luz en el cosmos, y el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo, adornó todo ese panorama tan glorioso, hermanos. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria del Padre, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no creó en vano la tierra. Para que fuese habitada, la creó. ¿Quiénes habitarían la tierra antes de Adán y Eva? ¿No se ha puesto a pensar? Cuando usted lee el Génesis, se da cuenta que Dios puso querubines cuando Adán y Eva pecaron. Solo en el jardín del Edén había vida, por así decirlo. Afuera del jardín del Edén estaba todo desértico. ¿Por qué? Porque ya Luzbel, caído, Satán caído, ya había destruido su tierra y su parentela. Lo dice el mismo libro de Isaías, hermano.
Qué tremendo es el Señor. Bendito es el Señor. Dice Isaías 45, 18, que la tierra fue creada, no fue creada en vano. Bendito es el Señor. Isaías 14, 20 dice: tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. ¿Qué razas habrían aquí antes, hermanos, de Adán y Eva? Si dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, el Altísimo puso querubines para que guardasen la entrada al árbol de la vida, y puso en el oriente del Edén. Yo siempre he dicho una cosa: cuando uno estudia geografía, mapas, historia y todo eso, hermanos, de la raza humana, los chinos, no se encuentra la raíz de los chinos ni en los libros más antiguos. Los chinos no vienen de Noé, de los hijos de Noé. El libro de Job, que dicen que es el más antiguo de toda la Biblia, dice que Job era más rico que todos los orientales, que todos los chinos. Cuando Caín mató a su hermano Abel, encontró esposa afuera del Edén. ¿Cómo así? ¿Usted piensa que hemos sido los únicos aquí? Si Isaías 14, 20 dice: tú destruiste tu tierra, tu parentela. Si la tierra tiene millones de años, según la historia bíblica, 6,000 años, pero es más antiguo, hermanos. 6,000 años sería la historia de la creación para acá, la poca información que tenemos. Pero conforme van estudiando las capas de la tierra y todo eso, los arqueólogos, los científicos, los geólogos, por carbono 14 y otros medios que utilizan, se dan cuenta que la tierra tiene millones de años. Y si la Biblia dice que Dios no la creó en vano, ¿usted piensa que tendría la tierra olvidada por ahí, como quien dice: ahí la dejo unos milloncitos de años nomás en el olvido, a ver qué pasa? No. Para que fuese habitada la creó. Y en Génesis dice que cuando Dios creó todas las cosas, las hizo perfectas, y vio Dios que todo era bueno. Pero en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay un preámbulo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Dicen que hay millones de años de tiempo, de espacio. Una pregunta: si Luzbel cayó en el cataclismo, en el diluvio de Luzbel, de Lucifer, en Génesis 1:2, ¿cuántos cientos de miles de años viviría la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, en el huerto del Edén, antes que Dios formara a Adán? ¿No se ha puesto a pensar eso? Porque dice la Biblia que cuando Dios formó el muñeco de barro, el alma venía de arriba, pero lo humano lo formó Dios y lo puso en el huerto. Pero en medio del huerto ya vivía Satán con todas sus tropas caídas. Entonces, ¿cuántos cientos de miles de años no se habría apoderado Satanás del jardín del Edén? ¿Por qué Dios no dejó solo a Adán en el huerto? ¿Por qué ya estaba ahí Satán? Porque dice la Biblia que Dios le dijo en Génesis 3: de todo árbol del huerto podrás comer. Adán no comía carne, no comía animales, comía vegetales, frutas, verduras. Pero el día que caigas sexualmente con el ser serpiente, te mueres.
Adán no se comió una manzana. Eva le puso los cuernos a Adán con el querubín caído de 4 rostros. Y el querubín caído de 4 rostros también le dio una a Adán. Y ahí nació Caín, hijo del diablo. Hermano, esto es profundo. Por eso las civilizaciones, no todos venimos de la misma línea sanguínea. Hasta en estos tiempos están diciendo, los que estudian el ADN, los que estudian la sangre, dicen, hay sangres que son muy antiguas. Hay sangres que son modificadas en laboratorios y hay sangre de extraterrestre. ¿Cómo la ve? La O negativo es extraterrestre. Así que si usted es O negativo, Mr. Alien. No, de veras, hermano, es la ciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos años viviría el diablo, que el Señor lo reprenda, en el huerto? Porque la Biblia no da tiempo. ¿Cuántos millones de años pudo haber vivido el diablo ahí tranquilo en el paraíso? Y Dios no le dio tiempo a Adán, sino que le dijo, aquí te pongo, Adán. Y no lo creó baby. No le dio mamá, no le dio papá, no le dio suegra. Lo formó y lo puso en el huerto. El día que comas del árbol te mueres, punto. ¿Cuántos años viviría Adán? ¿Cuántos años viviría Adán, hermanos? Sin pecar. Entonces hay misterio. Dios no creó en vano la tierra. Para que fuese habitada, la creó. Es glorioso el Señor. Isaías 14:20. Isaías 14:20. Mire lo que dice. Gloria a Cristo. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Tú destruiste tu tierra, tu parentela. ¿Cuántos seres? ¿Cuántos seres no habrán en este mundo que nosotros no conocemos? ¿Sabía usted que cuando en Génesis 6 dice la Biblia que hubo una mezcla de seres espirituales que descendieron a la tierra y se mezclaron con las mujeres hermosas y les nacieron los giborins, los poderosos de renombre, y ya habían gigantes sobre la tierra? En otras palabras, en el mundo espiritual, los seres caídos sí pueden tener relaciones sexuales con los humanos. Claro que sí. Cuando tenga tiempo, busque cuáles son los espíritus inmundos, cubos e incubos. Solo eso le digo. Cubos e incubos, así se llaman esas estirpes de demonios. Hay unos que hacen sexo con los hombres cuando están dormidos y otros que hacen sexo con mujeres cuando están dormidas. Por eso necesitamos protección del Altísimo. Entonces, el Espíritu Santo es el que ha tomado control y dominio de todo este mundo. Por eso le fue fácil a Satán hacer caer a Adán y a Eva. Porque él ya conocía todo el huerto, el paraíso lo conocía de punta a punta. Alguien dijo, ¿por qué Dios no tuvo esposa? ¿Y por qué Satán tampoco tuvo esposa? Mire, Dios le dio su ayuda idónea a Adán. Pero ¿qué andaba haciendo Evita?
lejos de su marido. ¿Cuánto tiempo buscaría el diablo hacer caer a Adán? Porque el que recibió la revelación de no comer del árbol prohibido, de no meterse en el mundo espiritual, fue Adán, no Eva. Cuando Eva fue creada de parte de Adán, unos dicen de la costilla, otros del costado, como haya sido, a ella Adán fue el que le dijo. Adán fue el que recibió el mensaje divino. Pero Adán no cayó. Cayó Eva. Y Eva hizo caer a Adán. Qué tremendo, hermanos. Mas sin embargo el Espíritu Santo reconstruyó todo. El Espíritu Santo es preexistente con el Padre. El Espíritu Santo en el tiempo antiguo se manifestaba a ciertos personajes. No descendía del todo a la tierra, sino que esporádicamente. Un ejemplo, en Jueces 6:34 dice que el Espíritu de Elohim vino sobre Gedeón. No se quedaba, lo visitaba. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, 1 Samuel 10:10. Pero el Espíritu de Dios se apartó de Saúl por desobediente. Primero tenían guerra con los filisteos. Y dice la Biblia que Samuel le había dicho: espera 7 días. En 7 días voy a hacer un sacrificio, un holocausto a Hashem, a Elohim, el Eterno. Y Saúl, siendo rey, como vio que no llegaba Samuel, él usurpó el lugar del sacerdote Samuel. Siendo rey, él dijo: bueno, yo soy el rey, así que a mí me es fácil matar aquí un animal y sacrificárselo al Todopoderoso. Pero no era su ministerio. Por eso, hermanos, meterse uno en el ministerio de otro, sale uno desquebrajado. ¿Por qué? Porque a veces no es nuestro lugar. Yo no le puedo decir a Alex: hacete un lado y voy a tocar en vez tuya. No es ese mi lugar. ¿Y qué hizo Saúl? Empezó a sacrificar el cordero al Altísimo. ¿Qué has hecho?, le dice Samuel cuando llega. Pues te tardaste y yo maté al animal. Desobedeció al Señor. Después dice la Biblia que le dijo Samuel, profeta: ve y destruye a Amalek. Los amalecitas eran una plaga de cucarachas, como está el Islam radical en estos días. Y Dios le dijo: mata a todos, niños, varones y todos. ¿Por qué le decía que matara a niños también? Porque al crecer un niño, pudiéramos decir, es un suicida moderno. Entonces el Señor dijo: quita la plaga. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó al rey vivo y agarró lo mejor del ganado. Y cuando llega el profeta le dice: ¿qué es esos laridos de animales y toda la bulla que oigo? No, pues yo agarré lo mejor porque el pueblo quería. ¿Acaso el Señor no te dijo que eliminaras todo? Mira, y aquí traigo el rey también. Desobedeció al Señor. Y por último había guerra contra Israel, los filisteos. Ya Dios no le hablaba a Saúl, aunque había sido un hombre lleno del Espíritu Santo. Se apartó el Espíritu de Dios y lo atormentaba un espíritu inmundo que el Señor permitió. ¿Y qué pasó? Como ya Dios no le hablaba ni por Turín, ni por Tumín, ni por profeta, fue a consultar a la pitonisa de Endor. Fue a consultar a una bruja. Y por eso Dios lo desechó cuando fue a consultar a una medium. A eso se llama necromancia, consultar a los muertos. Y no consultó a los muertos, sino a los espíritus ultratumbas. Y Dios se apartó de Saúl, y Saúl fue muerto en la batalla.
Y Saúl se fue al infierno por desobediente y por consultar a una bruja, después de ser un hombre rey lleno del Espíritu Santo. Por eso David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Hay que tener cuidado, hermanos, porque el Espíritu del Señor no se debe de apartar de nosotros, porque es tragedia, es mortandad. Salmo 51:11, David exclama: no quites de mí tu Santo Espíritu. Todos necesitamos una medida del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Todos. Ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo no se quedaba en la tierra? Solo visitaba esporádicamente a un rey, a un patriarca, a una persona especial y se iba otra vez. A Sansón lo visitaba el Espíritu Santo, pero no se quedaba. Por eso el Señor dijo, Juan 16, del 7 en adelante: conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si yo no asciendo al Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, no va a venir sobre vosotros. Ahora está con vosotros, pero estará adentro de vosotros. Por eso el Señor tuvo que ser el Cordero expiatorio, morir, resucitar y ascender al Padre para que descendiese el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot, Hechos 2, la Biblia dice que donde estaban reunidos como 120, el Espíritu Santo los llenó a todos y hablaron en otros idiomas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. De Hechos 2 en adelante, el Espíritu Santo se ha venido derramando sobre los hijos del Señor. Juan 14, 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, hermanos, en estos tiempos que vivimos, necesitamos al Espíritu Santo de una manera gloriosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora con vosotros, les dijo el Señor, pero estará adentro de vosotros. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Hay dos etapas: mora con vosotros, presencia externa, y mora en vosotros, presencia interna del Espíritu Santo. Y ahí usted sabe la historia. El Espíritu Santo es omnipotente, tiene todo poder. Lucas 1:35. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. 1 Corintios 2, 10, 11. Es omnipotente. Salmo 139, 7 a 13. Dice que escudriña lo profundo del Padre, pero también nos llama a nosotros, nos redarguye de pecado para que nos consagremos. Es soberano. 1 Corintios 12, 6, 11. Está unido con el Padre y con la palabra, el Logos. Concluyo con esto. Vamos a leer Juan 16, 3 textos. Juan 16. Por eso, hermanos, este mundo no es de nosotros. ¿Por qué cree que ya Satán estaba aquí en la tierra? La Biblia dice que el mundo entero está bajo del diablo. El mundo. Pero nosotros no somos del mundo. El Espíritu Santo nos llama a todos a santificarnos y apartarnos, a morir al mundo para vivir para Cristo y ser uno con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo quiere llenarla de la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo no quiere que seamos religiosos más. El Espíritu Santo quiere que estemos llenos de su santidad. Porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y el Espíritu Santo lo vamos a ver en nosotros por los frutos que demos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Concluimos con Juan 16. Voy a leer los textos. Juan 16. Maravilloso Espíritu Santo. Por eso en estos tiempos, verso 7. Juan 16, 7. Juan 16, 7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. El abogado defensor no vendría si no me voy. Parácletos en griego, que significa abogado, intercesor, consolador, protector, el Espíritu de la verdad. Una persona puede estar bien religiosa y no tener el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu, el verdadero Espíritu Santo, no lo engaña nadie, ni lo engañará nadie jamás. Por esa razón necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Limpiándonos, porque un vaso sucio Dios no lo puede llenar. Limpiándonos de las cosas del mundo. Y el Espíritu Santo se recibe por imposición de manos y se recibe por el oír el mensaje. La Biblia dice que todos los que oyeron el mensaje fueron llenos del Espíritu Santo cuando Pedro predicó y estaba en la casa de Cornelio, y todos los que oían el discurso recibieron el Espíritu Santo. Pablo le impuso las manos como a 12 que creían en el Señor y recibieron el Espíritu Santo. Concluyo con esto. El Espíritu Santo está vigente hoy y estará vigente por todos los siglos de los siglos, porque es preexistente con el Padre. El Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, Señor Yeshua. Apocalipsis 22:17. Y el que detiene al anticristo para que no se manifieste, segunda de Tesalonicenses 2, versos 6 y 7, es el Espíritu Santo. Cuando Él mueva su gracia, entonces se manifiesta el anticristo. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos llene, hermanos, porque el que no tenga aceite en su lámpara se queda. Yo me puse a pensar. Pablo dijo que el Señor viene a la final trompeta. La final trompeta no son las trompetas de los juicios de Apocalipsis. Tampoco son las trompetas de las fiestas de Yahweh. No. Si dice Pablo que el Señor viene a la final trompeta, ¿cuántas trompetas se tendrían que tocar y sonar? ¿Y por qué nosotros no hemos escuchado ni una siquiera? En el mundo espiritual, si dice a la final es porque hay más. Entonces ya, bueno, ya oíste, hermano, sí, ya oí la tercera trompeta, ya oí el sonido del shofar. Entonces tenemos que discernir y pedirle al Espíritu Santo que nos llene, nos limpie, nos santifique, nos purifique. Concluyo con esto. El Espíritu Santo nos quiere llenar, hermanos. El Espíritu Santo tiene dones, ministerios, tiene riquezas espirituales para cada uno de nosotros.
Pero el Señor dice, muérete. Solamente muriendo al mundo podemos recibir las bendiciones espirituales. El Señor no nos va a dar el Espíritu Santo para ir a una cantina y hablar en lenguas en media borrachera. No, olvídese, eso es del diablo. Entonces, no. El Señor quiere un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Joel 2:28 dice que derramaré de mi espíritu en los postreros días y profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Concluyo. El enemigo tomó posesión de este terreno, de la tierra. En la caída que tuvo de Génesis 1:2, volvió a subir cuando le quitó el poder a Adán. Volvió otra vez a subir. Por eso Dios le dice cuando llega el diablo arriba, ¿de dónde viene Satán? De rodear la tierra y andar por ella. ¿No has considerado mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal? O sea, hermanos, el Espíritu Santo protege a sus hijos. Y necesitamos protección divina con urgencia hoy en estos días. Hoy más que nunca. En todo aspecto. Les estaba diciendo a los hermanos que en el desierto alto, donde yo vivo, a las 5 de la tarde tiene que tener cerradas las puertas, las ventanas y todo, porque no puede respirar afuera por lo tóxico de lo que nos tiran los aviones. Nos entretienen y que pongamos la vista allá en Irán y todo eso, y el mismo gobierno nos está matando aquí. Solamente el que tiene colirio en los ojos puede ver lo que está haciendo el gobierno, que ya quieren establecer el gobierno bestial, pero quieren eliminarnos a millones antes. Estemos orando que el Espíritu Santo nos guarde, pero investigue cómo está la calidad del aire ahorita ahí en el desierto alto y se va a dar cuenta, no se puede respirar. Ahorita que llegue con mascarilla tengo que bajarme luego del carro y meternos a la casa, y porque no puede respirar uno ni un minuto. Aquello hediondo, aquímico, y el color gris, feo, macabro. Aquí no se siente mucho porque mucho humo, mucha ciudad y todo eso. Estemos orando. El Espíritu Santo va a guardar a sus hijos. Padre, te damos gracias por tu palabra y este pequeño consejo. Ministra a tus hijos y a tus hijas. Llénanos del Espíritu Santo, porque sin ti no podemos, Señor. Espíritu de gracia, llena a tus hijos. Tú eres preexistente con el Padre y con el Logos, con la palabra. Pero quieres llenar a tus hijos con tu presencia, con tus dones, con tus ministerios, con tus talentos, para sobrevivir en este mundo malo. Cubre a tus hijos y a tus hijas. Espíritu Santo, llénanos en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Cubre a tus hijos, Señor. Tienen que trabajar mañana, protégelos, líbralos del mal, pero que estén con los ojos abiertos, espiritualmente hablando, y entendiendo que solo con la presencia de tu Espíritu Santo podemos vencer. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermana médica. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por estar Amén. aquí? Amén, amén. Gloria a Dios. De verdad, hermanos, tenemos que ser agradecidos porque